Hola a todos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Vamos a dar unos minutitos que se empiezan a conectar todos para poder arrancar esta sesión del día de hoy. Los invitamos a que nos cuenten en el chat de dónde nos acompañan para irnos conociendo en lo que damos unos minutitos para que se terminen de conectar todos los asistentes. Bienvenidos a todos, gracias, se pueden ir presentando en el chat, por acá nos acompañan de Ecuador, muchos abrazos hasta Ecuador, de Perú, de Pereira, de Capital del Eje, de Cafetero Colombiano, me encanta, desde Chile, México, Costa Rica. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, de Bolivia, Puerto Rico, desde el norte de Chile, Puebla, Trujillo, Guatemala, La Paz, Baja California, Perú, Colombia. Nos encanta verlos a todos conectados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos dando un par de minutitos para que se terminen de conectar y de entrar todos los asistentes a esta ponencia del día de hoy y los vamos invitando a que se presenten por el chat en lo que empezamos. Guayaquil, Perú, Universidad de Costa Rica, desde La Paz, Bolivia. Gracias por irse presentando, qué gran comunidad y qué gusto verlos a todos ya en este casi cierre de año. De Ecuador, Colombia, Puebla, buenos días a todos. Pues ahora sí, sin más, en lo que se terminan de conectar, les estoy dando unas recomendaciones y antes que nada me presento. Yo soy Daniela Zamudio del equipo de marketing de Turnitin y tenemos muchísimas ganas de compartir esta sesión con todos ustedes y les agradecemos enormemente el que nos estén acompañando el día de hoy. El tema de nuestro webinar el día de hoy es luces y sombras de la implantación de una política de honestidad académica empleando Turnitin. En unos momentos más les voy a presentar a nuestros panelistas y antes algunas recomendaciones o consideraciones generales. La constancia y la grabación se las enviaremos en un plazo de 24 a 48 horas al correo de registro. Para preguntas, por favor, utilicen el botón que tienen en la barra de abajo que dice Q&A. Aquí vamos a estar miembros del equipo tratando de contestarlas o canalizándolas con alguno de nuestros panelistas para que puedan ser retomadas al final de la sesión. Y queremos conocerlos. Entonces, síganos contando en el chat de dónde vienen, de dónde nos acompañan y qué gusto poder tenerlos a todos acá. Y pues, sin más, les quiero presentar a nuestros grandes panelistas del día de hoy. El doctor Alberto Sanginés, que nos acompaña desde la Vicerrectoría Académica de la Universidad Privada Boliviana. Él es abogado por la Universidad Mayor de San Simón, miembro del Tribunal de Ética del Centro de Conciliación y Arbitraje de la ICAM, y ejerce la docencia en pregrado y posgrado en las cátedras de liderazgo, ética y responsabilidad social. Y desde el año 2011 es responsable del programa de innovación educativa de la Universidad Privada Boliviana y de la implantación de tecnologías informativas y de información aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto tenerte por acá. Y tenemos también a Alberto Grajeda, el decano del campus virtual de la Universidad Privada Boliviana. Él es ingeniero en sistemas con maestría en ciencias de la computación y doctorado en integración de nuevas tecnologías por la UPB de España. Y es decano del campus virtual y director del Centro de Investigación de la Universidad Privada Boliviana. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos también. Y por último, y no menos importante, nos acompaña la doctora Catalina Londoño. Ella es la líder de servicios profesionales de Turnitin para América Latina y tiene todo el expertise en el uso e implementación de la herramienta, un poco más de nuestro lado. Entonces, entre estos tres grandes panelistas, hoy tendremos esta ponencia para que nos compartan un poquito de cómo les ha ido, qué han hecho. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Alberto Sanginés, el micrófono es todo tuyo. Bienvenido. Muchas gracias Daniela, Catalina, qué gusto compartir contigo y por supuesto con mi tocayo Alberto Grajeda estar aquí.
Habíamos propuesto justamente el título de esta conferencia, que se llama Luces y Sombras de la implantación de una política de honestidad académica y la herramienta de Turnitin clave. Porque nadie puede decir, y creo que todos los que estamos aquí somos conscientes, de que tiene el secreto para eliminar la deshonestidad académica. Y les vamos a contar muy brevemente o compartir unas ideas sobre el recorrido que hemos hecho de un modo de ver el fomento y el fomento de la honestidad académica y la lucha contra la deshonestidad académica, y dónde estamos parados ahora, que esperamos que sea pues para todos ustedes de utilidad. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Y si se ve, si alguien me puede decir que se ve, pues lo agradezco. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Muy bien, empiezo. Partimos de la idea de que todos los seres, todos nosotros y particularmente nuestros estudiantes, son personas morales, ¿no? Es decir, son personas que tienen valores y que han desarrollado un carácter moral a partir de su conducta. Si tanto los valores y el carácter son fuertes, debería haber una relación directa con la honestidad académica. Personas que tienen valores, que los expresan en sus conductas a diario, pues deberían expresar la honestidad académica, y las personas que tienen débiles valores y un débil carácter moral, pues más bien es posible que vayan más a la deshonestidad académica. A partir de esa idea, ha habido dos conductas típicas, que es de las que todos hemos partido. La idea de sancionar la deshonestidad académica, por una parte, ¿no? Y por otra parte, reforzar los valores y el carácter moral de los estudiantes a través de programas, motivación, etcétera, lo cual debería llevar a la honestidad académica. Hasta ahí, digamos, el primer dibujo, el de la parte superior, diría que si las universidades nos esforzamos en reforzar los valores y el carácter, tendremos estudiantes honestos académicamente. Sin entrar demasiado en la teoría de la conducta moral, sí creo que es importante citar a Bandura, a Albert Bandura, quien dice, o sea, la primera parte es la mitad de la historia nada más. La otra mitad tiene que ver con que la gente, nosotros mismos, tomamos decisiones inmorales o reñidas con nuestro código ético y con nuestra construcción moral a través de un proceso que se llama la desconexión moral, ¿no? La desconexión, o sea, desconectamos de nuestra estructura moral para cometer, digamos, actos que van en contra de esa misma estructura moral, y ahí pondremos pues la deshonestidad académica. Personas que están hablando, que aprueban materias de ética con excelentes notas, que están hablando de sus códigos morales, etcétera, pues de pronto incumplen con las normas propias de la honestidad académica. ¿Cuáles son los elementos que la literatura académica ha venido demostrando y con los que nosotros también nos hemos encontrado como causa de desconexión moral? El primero, sobre el que no tenemos mucho margen de intervención, es obviamente vivir en un entorno social deshonesto. O sea, la influencia de la familia, alguna vez se ha escuchado, se ha leído en redes sociales el tipo de frases de lo importante no es la actitud honesta, lo importante es que no te pillen, ¿no? O cosas así que se empiezan a repetir en el imaginario colectivo, y obviamente, o un imaginario colectivo o una sociedad donde la corrupción es un problema importante, etcétera. Obviamente eso va a debilitar la conducta moral y va a generar desconexión moral. Un tema también importante es el grupo. En este momento, Ohio State University viene desarrollando una macro investigación
sobre justamente el tema de la desconexión moral y el entorno institucional como percibido por los estudiantes y la influencia, obviamente, de los grupos, ¿no? O sea, también influye el grupo de personas con las que te relaciones. La falta de habilidades técnicas, la institucionalidad dirigida a la sanción y al premio exclusivo de calificaciones y la conducta docente. Les comentaré un poco cada uno de ellos. O sea, es evidente, pero es difícil luchar contra ello, que pues personas dentro de un grupo cohesionado que tengan una debilidad moral van a influir sobre personas que es posible que tengan sólidos principios morales, pero que a la hora de realizar trabajos en grupo o que el curso tenga un comportamiento pueden influir negativamente, ¿no? El tema de la falta de habilidades técnicas, sostengo yo siempre un principio de que no les podemos pedir a nuestros estudiantes hacer cosas que no les enseñamos, ¿no? Y hay un primer error, yo diría que se percibe, que, qué sé yo, las capacitaciones en biblioteca de la universidad, las capacitaciones de parte de los profesores de las primeras materias de comunicación en el uso de recursos para encontrar información útil y para gestionar información bibliográfica, pues se debilita tremendamente si no hay un cuerpo de profesores que permanentemente está trabajando con los estudiantes en la revisión de estas sus habilidades técnicas y se las está enseñando, ¿no? Es súper interesante que los profesores estemos pendientes de evaluar esa habilidad técnica. Si la habilidad técnica es débil, se escucha de parte de sus estudiantes el tema de es que citar es muy difícil, es que no sé cómo hacer citas, etcétera, ¿no? Y con la cosa que cada año entra pues un 15 o 20% de la población estudiantil nueva y es un proceso como la piedra de Sísifo, ¿no? O sea, como empujar la piedra de Sísifo. El otro problema son las instituciones que tienen una cultura institucional orientada a la sanción y que premian fundamentalmente las calificaciones, ¿no? O sea, si solamente se premia calificaciones, se está dando el mensaje de que a veces de que todo vale para esto. La sanción, o sea, la sanción ya está demostrado no es suficiente para evitar la deshonestidad académica. Y el tercer elemento, que hay estudios súper interesantes en la Universidad de Querétaro, en México, se han hecho encuestas, entrevistas, hay alguna tesis doctoral, etcétera. Se lee el tema de que los estudiantes justifican a veces conductas académicas deshonestas o justifican con frecuencia por errores de diseño de los docentes. Les damos una tarea que sabemos que es imposible que se haga en el tiempo que les estamos dando. Les pedimos que hagan cosas que no saben hacer perfectamente. También es interesante que los estudios dicen que en tema de tiempo, que las tareas que se entregan dentro del plazo, a tiempo, etcétera, son las tareas que menos plagio presentan y las tareas que se entregan a última hora empiezan a tener mayores indicadores de plagio. Turnitin en eso es clave para identificar. El otro tema clarísimo es la ausencia de seguimiento y retroalimentación. Lo resumo en la frase de un estudiante en uno de estos estudios. ¿Para qué me voy a esforzar en presentar una tarea con todos los requisitos si el profesor no la lee? ¿No? Ese es un extremo, evidentemente, pero yo creo que más bien es la percepción de que no la lee si no les hacemos retroalimentación. Las rúbricas, Turnitin, de nuevo con las herramientas que tiene para hacer retroalimentación, son clave para demostrarle al estudiante que estamos interesados en el proceso. Y lo peor que puede pasar es el profesor que no predica con el ejemplo, es decir, que de repente pues comparte bibliografía o recursos bibliográficos sin citar autores o que no sabe utilizar herramientas de cita bibliográfica, en el peor de los casos, etcétera. Aquí estoy dando ejemplos extremos, pero pues hay que manejar esa percepción. De todo lo que he dicho yo, anoto con rojo lo que creo que es importante, ¿no? O sea,
este tema de la falta de habilidades técnicas y esta cultura. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debería hacer? Que yo diría que es el camino de las luces, ¿no? Las sombras tienen que ver con los enfoques anteriores. No rendirnos en sensibilizar sobre la honestidad, ¿no? Desarrollar y medir y evaluar habilidades técnicas, ¿no? De parte de los estudiantes. Cambiar la visión de la institución hacia la orientación a la calidad del proceso, ¿no? Por lo tanto, hacer seguimiento. Y respecto a lo que creo que muchos de los que estamos aquí nos interesa, diseñar siempre tareas sabiendo qué es lo que queremos que aprendan los estudiantes. Yo sé que la teoría nos lo dice, lo ponemos en nuestros sílabos, pero no sé si les pasa, a nosotros nos pasa, me pasa a mí como profesor, que también las características de cada grupo que estreno semestre a semestre pueden hacer que se me exija variar un poco el modo de enfocar cómo se alcanzan esos objetivos de aprendizaje. Hacer siempre seguimiento y retroalimentación y fundamentalmente predicar con el ejemplo. Los estudiantes nos tienen que ver como referentes en eso. ¿Que eso elimina la desconexión moral? Mentiría si les digo que sí. La desconexión moral se va a seguir presentando, pero este tipo de conductas van a bajarla. Con eso yo diría y les propongo 6 elementos de una política para la honestidad académica. El primero es mantener la sensibilización, lo he dicho, no rendirnos, seguir sensibilizando sobre honestidad académica. El segundo, desarrollar habilidades técnicas, capacitar a nuestros profesores, no solo para que las usen, sino que los profesores sean capaces de enseñar en cada una de sus materias cómo los estudiantes pueden utilizar herramientas de ubicación de información útil, etc. Parece obvio lo que se está diciendo, pero en la experiencia que tenemos, en la experiencia de universidades que he visitado, es común el tema de las dificultades y es común también que nosotros como profesores esperamos que sea otra instancia la que capacite a los estudiantes y eso no necesariamente sucede. Hay que acompañarnos. He hablado de la calidad académica, el concepto de calidad académica orientado a evaluar procesos, sobre todo en procesos que utilizan citas bibliográficas, referencias bibliográficas, estado del arte, etcétera. El profesor, o sea, nosotros tenemos que acompañar el proceso, no podemos esperar que llegue un trabajo final y eso se nos dice además, o sea, perfecto, y eso se nos dice exactamente un profesor de ética que a veces ha tenido el dolor de encontrarse con algún trabajo con un alto nivel de plagio en la materia de ética, ¿no? Y que eso, pues, uno debe reconocer que es posible que no haya insistido lo suficiente en el proceso. Seguimiento y retroalimentación. Turnitin es realmente con su servicio de rúbricas, con el servicio de retroalimentación, es una herramienta clave. El estudiante ve cuál es su nivel de plagio, el estudiante recibe retroalimentación de parte del profesor. El ahorro de tiempo que hacemos en la retroalimentación utilizando estas herramientas es impresionante y cada vez hay que difundirlo más. Yo diría predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. O sea, no hay peor cosa en ética que dar discursos morales y que luego, pues, alguna conducta nuestra contradiga nuestras actitudes, ¿no? O sea, en tema de honestidad académica, los estudiantes son nuestro espejo y deberíamos ser conscientes de que nos están mirando todo el tiempo sobre los temas en base a los cuales hablamos. Y finalmente, como se dice, último, pero no al menos importante, partir de una actitud de confianza en la capacidad que tienen nuestros estudiantes de desarrollar competencias. O sea, un profesor que duda de la capacidad de sus estudiantes, obviamente va a generar un efecto Pigmalión y los estudiantes pues se van a desconectar de su posibilidad de crecer. Entonces, esa sería, yo diría, la última recomendación. Estos son los 6 elementos
de la política que recomendamos y que nos empieza a dar frutos en la universidad luego de pues experimentaciones, errores, etcétera, que hemos tenido y que vamos caminando hacia una nueva forma de ver el esfuerzo de la universidad por tener estudiantes honestos de manera general y honestos académicamente de manera específica, ¿no? Esas son las ideas que quería compartir hoy con ustedes y estoy abierto luego en el tiempo de preguntas para atender sus cuestionamientos o dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto. Muy interesante, sin duda. Y ahora pasaremos justo a Alberto Grajeda, que nos va a contar un poco de cómo se vive esto en el campus virtual. Alberto, adelante. Muchas gracias, Daniela. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Realmente veo que estamos conectados prácticamente de toda Latinoamérica y compartir estos momentos con los docentes, profesores que están aquí es muy importante para nosotros, ¿no? Porque siempre nos llevamos algo que nosotros podamos implementar desde nuestra docencia, ¿no? O en nuestra docencia. Que voy a pasar a compartir mi presentación. Les voy a poner un poquito en contexto, ¿sí? Somos una universidad, obviamente es una universidad privada boliviana, entonces somos una universidad privada. Somos una universidad pequeña, no somos una universidad grande, que ha logrado con mucho esfuerzo implementar y gracias a justamente este liderazgo que ha tenido el doctor San Ginés, que es nuestro vicerrector académico, hemos logrado hacer muchas cosas en el tiempo, ¿sí? De hecho, decirles que nuestro primer LMS fue instalado el año 2002, entonces tenemos 19 años que vamos en esto, ¿sí? Es un camino largo, es un camino que todavía obviamente estamos cursando, es un camino en el cual no es asfaltado como ven, nos ha costado hacerlo, pero realmente ha sido un camino que nos ha permitido que podamos llegar. Los que están en Bolivia seguramente van a reconocer esta foto. Esta fotografía es de octubre a noviembre más o menos del 2019, cuando hubieron elecciones. Y al haber elecciones y al haber habido reportes de fraude, entonces toda la ciudadanía prácticamente en las ciudades salió así con pitas, como lo ven, para bloquear las calles, ¿no? Entonces no se podía salir de las casas, no se podía circular, no te dejaban circular ni en bici a veces, ¿no? Solamente caminando, y eso era todo un movimiento de la gente. Entonces, ahí fue, yo creo, nuestro primer examen, digamos así, de la universidad en la utilización de recursos digitales en la educación que era puramente virtual, ¿sí? Y luego lo que nos ha sucedido, obviamente a todos, vino la pandemia y prácticamente en unos días nos dijeron, el lunes ya no vienen, ya nadie viene a trabajar, entramos todos en cuarentena en casa. Entonces ahí obviamente también hubo otro gran movimiento, pero gracias a este camino que ustedes ven ahí, que hemos ido cursando en los años, hemos ido sensibilizando a los docentes, utilizando herramientas digitales, no ha sido tan traumático, tan difícil dentro de lo que es nuestra universidad, ¿no? Obviamente había instituciones que no han sufrido más, otras mucho menos, pero esto es un poquito para ponerles en contexto de nuestra institución. Dentro de este plan, digamos, que nosotros tenemos, es muy importante la capacitación y sensibilización docente, ¿sí? Para ello, ahí les presento una primera herramienta que se llama Survey SUPB, ¿sí? Es una herramienta que nosotros hemos construido en la universidad desde cero, ¿sí? Y nos permite hacer encuestas, ¿sí? Entonces, por favor, si pueden apuntar con sus dispositivos móviles al código QR. De todas maneras, en el chat también les estoy poniendo la liga, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder a esta encuesta. Es una preguntita nada más, ¿sí? Entonces, por favor, si pueden hacerla. Es una pregunta en el chat. He puesto también la liga por si acaso para que ahí la tengan. Y como les digo, pueden ahí también apuntar con sus dispositivos móviles y hacer la encuesta. Miren, entonces ya tenemos 11 encuestas, entonces somos
casi 300 personas, entonces esperaremos un ratito más. Miren, entre paréntesis, el utilizar este tipo de herramientas dentro de lo que es una clase o una exposición, obviamente hace de que nosotros vayamos viendo quiénes realmente están conectados o están enchufados con nuestra charla, ¿no? Entonces, es muy importante y lo diré después que realmente esta herramienta que ahora están viendo ustedes, que la hemos tratado de hacer lo más sencilla posible, que utilicen los estudiantes sus propios celulares y con un código QR que fácilmente que el docente está proyectando cuando estamos en clases presenciales o en clases virtuales, cuando estoy compartiendo como ahora la pantalla, sea muy fácil que ustedes puedan hacer esta encuesta, ¿no? Ok, entonces ya tenemos un buen número. Para no tardarme más, de todas maneras, sigan respondiendo la encuesta. Miren, voy a ver el reporte de la encuesta, ¿sí? Lo que tenemos hasta el momento. Y tenemos piezas de capacitación que recibiste en tu institución educativa, participé obligado, tenemos nada más 7 personas, participé voluntariamente 85 personas y 17 personas que dicen, participé obligado, pero aunque hubiera sido obligado, hubiera participado de todas formas, ¿no? Entonces, miren que aquí sí vemos una tendencia de que la capacitación docente, en la mayoría de los casos, obviamente es muy bien recibida, ¿sí? Entonces, es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos planificar esta evaluación docente o debemos planificar lo que es esta evaluación en base a lo que los docentes o nuestra institución requieren, ¿sí? De hecho, lo que nosotros hemos hecho es hacer un plan de capacitación anual en el cual no obligamos a los docentes a que todos ingresen a la capacitación de la 1 hasta la capacitación 20 que tenemos, por ejemplo, sino que ellos vayan eligiendo qué es lo que necesitan y se vayan inscribiendo a sus cursos, ¿sí? Que eso es muy importante, y que ellos vayan sumando horas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un número de horas que tienen que sumar los docentes por semestre, entonces ellos pueden ir eligiendo, digamos, cuáles son las capacitaciones que desean avanzar para lograr este objetivo. Algo que nos ha funcionado, miren que me gustaría que tomen mucho en cuenta esto, principalmente los que están en la parte de gestión académica o los que tienen algún poder en gestión académica, la parte de los grupos de aprendizaje, ¿sí? A veces dar todo y de todo, como les decía, que los docentes ingresen a una capacitación obligados y que no quieran hacerlo. Miren, es bien complicado, ¿no? Pero si logramos que los docentes, después de una charla, digan, vamos a armar un grupo de aprendizaje para aprender más sobre eso que realmente me ha interesado, parece mucho mejor, nos ha dado mucho éxito, ¿sí? Entonces, hacer grupos de aprendizaje pequeños, donde no hay un solo docente, digamos, que es el que maneja todo, sino más bien es un mix, digamos, así, de docentes, de que cada uno va exponiendo, yo he hecho esto con esta herramienta, a la siguiente reunión periódicamente se reúnen, yo he logrado hacer esto, realmente van aprendiendo colaborativamente, ¿sí? Luego, esta es la página del Campus Virtual de Educación en Línea, ¿sí? Que la tengo aquí también y se las voy a pasar por el chat para que la puedan visitar. Esto es algo que hemos publicado. Ya teníamos nuestra página del campus virtual, pero en realidad la hemos potenciado desde el año 2020. Entonces aquí está nuestro modelo adaptativo, que hemos cambiado nuestro modelo el año pasado, obviamente para las clases híbridas. Aquí tenemos videotutoriales de la parte de lo que es educación en línea. Tenemos webinars, que hemos organizado webinars que son los propios docentes que explican sus experiencias, ¿no? No hay un gurú, digamos, ahí, o la misma persona que te está diciendo qué es lo que deberías hacer, sino son los docentes mismos que aquí en diferentes áreas exponen lo que les ha dado resultado en sus clases, ¿no? Entonces, eso nos ha resultado muy interesante. Hemos hecho 3 webinars de este tipo con diferentes docentes, diferentes áreas. Ahí tienen herramientas de videoconferencia, la parte, nuestro survey SUPB, nuestro sistema de encuestas. Esto también seguro les va a gustar, es H5P, es una herramienta muy interesante para hacer clases dinámicas, preguntas dinámicas, videos, imágenes, metodología, la parte de documentos de guías, infografía, y todo esto lo hemos publicado, digamos así, a todo el mundo, para que pueda tener esa vivencia, ¿no? De lo que es la educación en línea, ¿sí? Entonces, resumiendo esta parte,
dijimos cuando entramos en esto de la pandemia, dijimos, tenemos que basarnos no en muchas herramientas, de tal manera de que vayamos disparando y todos seamos disparejos. Nos vamos a centrar en tres. Hablamos del LMS, obviamente con la compañía de lo que es Turnitin, porque eso nos permitía que los estudiantes puedan subir trabajos mucho mejores, ¿sí? Luego de eso, la segunda herramienta, sin duda, fue la herramienta de videoconferencia. En nuestro caso usamos Zoom, ¿sí? Pero la herramienta de videoconferencia en general es la que aquí es la que tiene peso. Y por último, para hacer nuestra clase mucho más interactiva y ir midiendo mucho mejor cómo van nuestros estudiantes en su aprendizaje, nuestro sistema de encuestas, ¿sí? Entonces, dijimos, por lo menos esos tres elementos son los que deberían estar presentes en una clase. Un buen LMS muy bien estructurado, ¿sí? Que eso lo voy a tocar justamente ahora. Si bien en la anterior diapositiva vimos la parte de lo que es capacitación a lo que es docentes, la capacitación a estudiantes también es muy importante, ¿no? Entonces, el LMS es muy importante en este caso. Nosotros lo hemos personalizado. Estamos utilizando Moodle por si acaso, pero lo hemos personalizado, lo hemos mejorado para tener una mejor experiencia. Lo hemos integrado completamente con lo que es el sistema académico, entonces altas, bajas de estudiantes, creación de materias por los docentes, todo se hace centralizado con lo que es nuestro sistema. Y obviamente hemos programado, digamos, Moodle para que se pueda tener acceso mediante lo que es Lab, que es obviamente algo de que utilizan mucho los estudiantes. Miren, aquí, si bien aquí estoy mezclando un poquito lo que es capacitación docentes y estudiantes, le he puesto también esto porque creo que es muy importante tener a la mano, digamos así, los recursos que necesitan tanto estudiantes y docentes, ¿no? Por ejemplo, este es un pantallazo de una parte de lo que es nuestro LMS, donde el docente puede crear cursos. Miren que aquí están los videotutoriales para docentes, videotutoriales para estudiantes en el uso de lo que es la plataforma. Hemos hecho unos nanocursos que son cursos pequeñitos que nos permiten, digamos, aprender a hacer una encuesta, aprender a usar Turnitin, aprender a usar Turnitin con rúbricas. O sea, son pequeños cursitos que el docente dice, tengo una duda de cómo se hace un cuestionario, entonces va a ese nanocurso y lleva ese curso con un video. Luego tenemos reportes de la plataforma de videoconferencia y todos los talleres de formación docente que también pueden acceder nuestros profesores. Entonces, la idea aquí es de que tanto estudiantes y docentes tengan acceso a alguna plataforma, algún lugar que les permita, si tienen alguna duda, poder resolver esa duda, ¿no? Creo que es lo importante. Y lo que les decía, para el estudiante es súper importante tener una plataforma que le diga muy claramente qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Eso nos ha servido muchísimo. De hecho, la mayoría de las clases desde la pandemia las estamos flipeando, estamos haciendo aprendizaje invertido, y es por eso que aquí ven preparación para la sesión. O sea, no es la tarea, sino es antes de la sesión que tienes que hacer. Por ejemplo, en este caso, en uno de mis cursos, tengo visionar un video, leer unas páginas de un libro, actividades para hacer. En otro curso, por ejemplo, que está por sesiones, ahí cuáles son las actividades antes de la sesión, durante la sesión y las tareas. O sea, esto es muy importante y esto es un tip que realmente es muy importante como docentes que tomamos en cuenta, que mientras más clara esté nuestra plataforma, mejor estructurada, y más aún, si toda la universidad podría tener más o menos una misma estructura, viene muy bien, ¿no? Porque el estudiante no se pierde. O sea, lo que han reclamado, y hay estudios justamente después de la pandemia y de todas las herramientas digitales, es de que los estudiantes tienen que tener muy claramente qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, cuándo tienen que traer una actividad, qué van a hacer durante la clase, qué van a hacer después, qué van a hacer en las actividades que tienen durante y post la clase. Eso es muy, muy importante. Luego, hablando con lo que nos dijo doctor Sanginés, es muy importante que nosotros no solamente nos fijemos y digamos a los estudiantes, aquí tienes tu Turnitin y tienes un porcentaje de similitud, y si tienes 40% o 50% estás chao, directamente aplazado, ¿no? Eso suele suceder y nos sucedió al comienzo, ¿sí? Y hemos tenido también una fuerte capacitación a los docentes
de decirles que el porcentaje no es todo, ¿sí? En realidad, el porcentaje te dice algo, ¿sí? Que a los estudiantes también les puede llamar la atención, pero hay que revisar los trabajos, ¿sí? Y a veces nos ha sucedido que los estudiantes tenían errores porque no sabían utilizar muy bien cómo diferenciar, cómo hacer una cita bibliográfica y todo eso. Entonces, dentro de lo que es los gestores bibliográficos, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de desarrollo comunicacional donde donde ahí se les da soporte y existe una materia también que nos permite al comienzo de la universidad para primer semestre para todos, entre otras cosas, aprender la parte de lo que es los gestores bibliográficos, ¿no? Estamos utilizando mucho Zotero, pero también, obviamente, el Word es también muy bien utilizado. Entonces, ahí donde ven la malla, no solamente una materia, obviamente, tiene que ser la que vaya dando esta base a los estudiantes, sino tenemos un conjunto de materias dentro de la universidad que sí, por ejemplo, se dedican a dar un tiempo de su clase para volver a repasar cómo se usan los gestores bibliográficos, cuál es la importancia y cómo se puede hacer esto, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y por último, miren esta imagen, ¿sí? Nosotros pensamos, nativos digitales saben de todo. La verdad es que sí saben jugar muy bien, saben muy bien de redes sociales, pero les cuesta muchas cosas que tal vez no han llegado a aprender como se deberían. Por ejemplo, la búsqueda en lo que son recursos digitales abiertos, bibliotecas digitales, o sea, enseñarles cómo buscar las palabras claves. Entonces, también de eso estamos en constante lucha, estamos dando capacitación a los estudiantes para que puedan utilizar estos recursos digitales y utilizando estos recursos digitales, sabiendo buscar, lo sepan citar y todo eso, que es el punto de arriba que veían en la parte de gestores bibliográficos. Otra herramienta que nos ha ayudado hartísimo es Turnitin Draft Coach, ¿sí? Esta es una herramienta muy interesante. ¿Por qué? Porque los estudiantes pueden pedir mediante nuestro sistema pueden pedir una cuenta, ¿sí? En azogup.edu, y ahí instalan un complemento, su Google Docs, y les permite que ellos tengan un trabajo y les permite hacer hasta tres chequeos de similidad. Y aparte también por aquí ven, aunque no se ve muy chiquitito, tiene la parte de ver cómo están citando, ¿no? Si están citando bien, ¿no? Entonces, esta es una herramienta espectacular, diría yo, porque permite a los estudiantes, en lugar de que suban su trabajo, esperen y vean, digamos, el porcentaje, y a ellos, mientras están haciendo el trabajo, les permite hacer estos chequeos, ¿no? Entonces, realmente es muy interesante para los estudiantes. Pero antes, y eso por favor quiero recalcarlo, es importante que los estudiantes lleven materias donde lleven cómo hacer la parte de lo que es las citaciones, qué bibliotecas hay, cómo se busca, cuál es la información que es pertinente, no es pertinente y todo eso. Entonces, obviamente, como decía el doctor Sanginés, no podemos pedirles a los estudiantes algo que nosotros no les hemos enseñado, ¿no? O dar por hecho de que deberían saber cómo se hace todo esto, ¿no? Luego, una parte muy importante es la retroalimentación oportuna y eficaz, y que también estaba en los 6 puntos de la política que nos había mostrado el doctor Sanginés. Hemos utilizado Turnitin para la parte de similitud, ¿sí? Y el Feedback Studio es una herramienta de retroalimentación que nos permite que el estudiante pueda recibir comentarios del docente, comentarios de voz, etiquetas, y entonces hace de que el estudiante, obviamente, pueda seguir su aprendizaje, ¿no? Pueda saber si realmente está aprendiendo dentro de lo que es todo este proceso, ¿sí? Entonces, así es muy importante no solamente centrarnos en que darles trabajo, pero si como docentes no hacemos una buena retroalimentación, entonces es muy difícil que los estudiantes sepan cuáles son sus errores, cuáles son las cosas que podrían mejorar, o si, por ejemplo, lo han hecho muy bien, decirles, ¿no? Lo has hecho perfectamente y realmente tienes un excelente trabajo. Miren que también hemos utilizado otras herramientas, ¿sí? Survey UPB, que es donde han hecho ustedes la encuesta. Aquí fue muy interesante, miren, porque lo ubicamos de 3 partes. Uno, que se puedan medir esos controles de lectura, por ejemplo, eso que vieron de visionar el video o de leer una parte de un libro, un artículo. Entonces, Survey UPB viene bien para hacer ese control de lectura de que realmente han leído. Encuestas así, estamos a medio del curso, surge un tema, entonces
el docente puede hacer la encuesta y decir qué opinan de esto, o dónde vamos a ir a ver una fábrica, vamos a visitar, etcétera. Y lo último, que es para lo que principalmente yo lo utilizo, es para medir los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, al final de la clase, mis resultados de aprendizaje, lo que yo quería que aprendan, ¿qué era? Era esto y esto. Entonces, les hago una encuesta y eso me dice si es que he llegado a lo que yo quería que aprendan, y si es que no, a la siguiente clase hago el refuerzo. Obviamente una plataforma de aprendizaje, el MS. Gradescope también nos sirvió mucho, lo llegamos a utilizar para la parte de lo que es la calificación. Es una herramienta estupenda para rúbricas y para calificar exámenes. Una herramienta también que nos ha servido para hacer la parte de lo que es un tipo de proctoring, o sea, de que podamos controlar los exámenes virtuales, es exam.net. Existen muchas, ¿sí? De hecho, exam.net es una de las más sencillas, y también por el costo-beneficio es que nos fuimos por esto. Luego el portafolio de trabajo con Google Workspace, de que puedan compartir, trabajar colaborativamente y todo eso, ¿sí? Voy a cerrar esta presentación con la competencia y resultados de aprendizaje. Como les dije, es muy importante que nosotros podamos centrarnos en eso. En educación virtual, menos es más, ¿no? Es una de las primicias que nosotros tenemos. Y miren, estamos trabajando en esto, ¿sí? Estamos trabajando en dianas de competencias y dianas de resultados de aprendizaje, ¿sí? En el cual los docentes puedan subir las competencias al LMS y puedan subir sus resultados de aprendizaje. Y estamos trabajando en hacer estos gráficos, ¿no? Donde se puede ver, por ejemplo, a la estudiante, ¿sí? Y se puede ver el media del grupo, ¿no? Entonces aquí tengo las competencias, aquí tengo algunos resultados de aprendizaje que obviamente están en otro lugar descritos, y el estudiante puede ver aquí muy fácilmente cómo está su curso, ¿no? Cómo está programado, cómo está él o ella en base a lo que es el curso, ¿no? Entonces esto es muy importante para los estudiantes. Luego tenemos toda la analítica de lo que es nuestro LMS. Por ejemplo, ahí tienen un reporte en el cual se puede ir bajando dinámicamente las columnas que quiero ver, y nos dicen por materia cuántos chats ha usado, cuántos documentos ha subido. Todo eso es muy importante para lo que es el seguimiento. Y de hecho, los jefes de carreras reciben, antes de que se abran las materias, reciben un correo en el que les dicen cuáles son las materias que ya se han creado, cuáles ya tienen recursos, etc. Y para finalizar, y eso es lo último, hemos implementado también unos reportes de la plataforma de videoconferencia. Por ejemplo, donde está el nombre del estudiante, están los minutos que se ha conectado. Por ejemplo, en nuestro caso hemos dicho si es menos de 100 minutos, lo tomamos como una falta. Es por eso que aquí ven asistencias y ven una asistencia parcial. O la falta es cuando realmente cero, ¿no? No se ha conectado para nada, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos gráficos que nos dicen cuál ha sido el nivel de participación de los estudiantes en aulas virtuales. Y esto que ven aquí son el número de conexiones que ha tenido, ¿no? Que a veces se va conectando, desconectando. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que este estudiante ha estado 121 minutos y ha tenido, por ejemplo, 5 conexiones, ¿no? Ha sido 5 conexiones que se ha desconectado y se ha vuelto a conectar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, les quería mostrar eso sobre lo que es esta parte de deportes y estudiantes, y cómo hemos implementado lo que justamente el doctor Sanguínez hablaba de estos 6 elementos de la política para la estudia académica. Cómo los hemos puesto en práctica, digamos, es lo que era mi objetivo contarles ya con las herramientas puntuales que nosotros hemos llegado a utilizar en la universidad. Espero que realmente les sirva. Para cualquier duda en la parte de preguntas y respuestas, estaré esperando sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Qué maravilla ver cómo han implementado todo esto de una manera tan eficiente y tan innovadora. Y para finalizar, les quiero dar la bienvenida a la doctora Catalina Londoño, que nos va a mostrar un poquito de cómo se ve esto ya en la práctica, en la plataforma. Cata, bienvenida. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y qué felicidad oír cómo están implementando, cómo ponen en práctica en nuestras universidades, en nuestra región, estas herramientas para beneficio de los estudiantes. Entonces, lo que les quiero mostrar en 5 minutitos es cómo se ve, qué es lo que está viendo el estudiante. Y hoy les voy a mostrar justamente las plataformas desde el punto de vista del estudiante, no desde el punto de vista del profesor. Finalmente, como dicen nuestros Albertos, esto tiene que ser una combinación de 3 cosas.
es una combinación de políticas institucionales, de voluntad institucional, de prácticas docentes, que es el segundo elemento de ese ejemplo que están dando los profesores, de esas prácticas de retroalimentación y demás, y de fortalecer esas habilidades en los estudiantes. Entonces hay como tres jugadores en toda esta historia, y hoy entonces estoy desde el punto de vista del estudiante, es cómo estas herramientas tecnológicas al estudiante le dan herramientas. Entonces, la primera que les quiero mostrar, piensen ustedes en el estudiante, esto ya se los mencionó Alberto hace unos segundos, y esto es Draft Coach. Es una herramienta para que los estudiantes puedan hacer sus propias revisiones antes de entregarle a los profesores. Entonces, aquí lo que están viendo es mi Google Docs. Ahí está, en este momento funciona específicamente con Google Docs. Entonces, el estudiante está escribiendo su trabajo, que eventualmente le va a entregar al profesor, y tiene 3 oportunidades para hacerle una revisión de similitud y de citación y referenciación. Entonces, este es mi estudiante, bueno, o yo soy el estudiante, porque el profe no está viendo eso. Entonces, miren lo interesante que es que uno le esté dando al estudiante la herramienta para que haga su propia revisión. Entonces, además le está entregando confianza. Vean, hágalo usted solo y revíselo usted. Entonces aquí el estudiante está escribiendo, bueno, ya estoy listo, vamos a ver cómo lo hice. Entonces pasa el reporte de similitud, y el reporte de similitud aquí le está diciendo, bueno, usted tiene 39% de coincidencias, pero noten que en las coincidencias me muestra cosas como esta que están con comillas, o esto que es una cita común y corriente, y el estudiante, porque lo estamos formando, se va a dar cuenta si este 39% debería preocuparle o no. Y ese 39% si coincide o no coincide con las expectativas que tiene el profesor, que el profesor le ha dicho que en este tipo de trabajo cuáles son sus expectativas, cuánto debería estar citando, qué tipo de fuentes debería estar citando. Entonces aquí va a encontrar cosas, puede que se encuentre cositas que dice, no, esto lo tengo que arreglar antes de entregar. Y adicionalmente le va a hacer un análisis de citaciones. Entonces en este caso, por ejemplo, le dice, vea, yo encontré en su trabajo 4 citas y 10 referencias con formato app. Y le hace aquí como unas recomendaciones. Ojo con esta, por ejemplo, que tiene una referencia en su lista de referencias, pero no le encuentro la cita. Entonces le está ayudando al estudiante, y así adicionalmente le da por aquí unas recomendaciones de qué tiene que hacer. Entonces, noten que esto es darle confianza al estudiante y entregarle, digamos, una herramienta tecnológica que le va a ayudar a que su trabajo sea mejor. ¿Ok? Entonces, esto es una de los elementos donde nosotros estamos, adicional a formarlos, a enseñarles a manejar, a brindarles las herramientas, es darles esa confianza para que ellos lo puedan hacer. Y por otro lado, bueno, ya el estudiante lo hizo, lo revisó. Aquí está, entonces, aquí está cómo lo ve él cuando ya lo entrega. Esto es pues una de las opciones dependiendo de cuál LMS tengan o si lo están haciendo directamente en Turnitin.com. Entonces aquí estoy viendo todas las tareas que he entregado y demás, y este es el reporte de similitud cuando ya el profe me lo calificó. Entonces, ¿yo qué estoy viendo? Estoy viendo este tipo de comentarios donde el profe me está haciendo el comentario exactamente en el punto donde yo lo necesito. Comentarios buenos o comentarios malos. Entonces estamos hablando de esa retroalimentación que nuestros 2 Albertos nos han mencionado, que es tan importante y tan relevante. Entonces estoy viendo aquí la retroalimentación que me está haciendo mi profesor en el punto exacto donde la necesito, de manera que me está diciendo que tengo que hacer más de eso para que mi trabajo sea tan bueno como este, o que tengo que corregir y en qué punto para que mi trabajo sea mejor. Y adicionalmente, el profe me está calificando con una rúbrica de evaluación. En este caso yo tengo una rúbrica muy sencillita para que me quepa toda en la pantalla para poderles mostrar, pero miren esto, el profe me está diciendo qué significa excelente o aceptable o deficiente y en qué punto estoy yo. Entonces ya sé que para la próxima vez, si quiero pasar de brincar de aceptable a excelente en fuentes, tengo que hacer esto, porque tengo una rúbrica que me está dando la información que necesito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos, por un lado, comunicándonos de alguna manera con el estudiante, hay comentarios de voz inclusive, pero a través de los comentarios, de estas etiquetas que les estamos poniendo con descripciones, de darles una matriz de evaluación o una rúbrica, de hacerles comentarios, nos estamos comunicando con el estudiante y le estamos diciendo al estudiante, esto es lo que tiene que hacer, o este tipo de cosas son las que está haciendo bien y este tipo de cosas son las que están haciendo mejor. Piensen esto como proceso. Entonces, si nosotros le estamos dando la oportunidad a los estudiantes desde el principio de hacer este tipo de cosas, de acceder a estas herramientas, no solamente el último día en la tesis,
sino durante todo su proceso formativo. ¿Qué va a pasar? Pues cuando llegue a la tesis es que esto ya lo tiene súper aprendido, porque le dimos todas las herramientas y le dimos la confianza para que lo hiciera. Pues así se ven las herramientas en la vida real. Esta es el punto de vista del estudiante y la invitación de nosotros definitivamente, obviamente, desde la universidad y nosotros desde la compañía, es aprovechen estas herramientas y denle las herramientas a los estudiantes, que esta es la manera de formarlos en integridad académica. Y nosotros somos unos convencidos absolutos de que la integridad académica se enseña y se aprende. Hay posibilidad de aprender a través de todos estos asuntos de retroalimentación, de buen ejemplo, de políticas adecuadas desde el punto de vista institucional. Entonces voy a dejarle a Daniela la palabra para, bueno, pues como para concluir un poco y para que revisemos entonces qué preguntas hay por allí en el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cata, y qué interesante ver todo esto como un círculo y como un proceso justamente. Hay varias preguntas que me voy a tomar la libertad de englobar en lo más posible para que tengamos todas las respuestas. Nos preguntan cómo llevan a cabo la sensibilización con los estudiantes, si tiene algunos ejemplos, y también la sensibilización con profesores y cuál ha sido el porcentaje de participación en ambos casos, para alguno de los Albertos que nos quiera responder. Yo empezaré porque la verdad es que lo tenía anotado en mi presentación y no insistí lo suficiente. Cuando hablo de la sensibilización sobre el tema de honestidad y las consecuencias de la deshonestidad académica, a veces corremos el riesgo de otra vez irnos a reforzar valores, etcétera, que hay que hacerlo, pero lo que mejor ha funcionado es compartir con los estudiantes historias como las que sucedieron en varias autoridades políticas alemanas de un tiempo a esta parte, o algún jefe de gobierno en algún país europeo, de cómo les pillaron que las tesis que habían presentado pues contenían un elemento importante de plagio. Ese es el primer tema. Es decir, la idea de que el pasado puede volver a ti, ¿no? Ese es el primer tema. El segundo es que las condiciones actuales, y ahí hay que insistirlo también, han cambiado. O sea, en este momento, como todas las tareas presentamos a través de recursos informáticos, como se puede detectar a través del detector de plagio, incluso el cambio de tipo de letra que has tenido a lo largo del evento, etcétera, todo eso son en realidad datos que están subiendo a la historia, ¿no? O sea, con todo lo que Turnitin nos asegura, por supuesto, de confidencialidad y de etcétera, pero lo que los estudiantes tienen que saber es que están dejando testimonio de malas prácticas, ¿no? Que tiene que verse en el tiempo que han ido mejorando. Entonces, insisto mucho en esa idea de que todo lo que haces deja huella, ahora como nunca, en tu tema de recorrido académico, y hay historias, hay muchísimas historias, ¿no es cierto?, de fracasos profesionales justamente debido a que se ha cometido este tipo de faltas y que te pueden cobrar. Eso funciona muchísimo con los estudiantes, más que dar grandes discursos sobre honestidad, ¿ya? Y en el tema de profesores, pues sí, yo diría, tenemos de todo. Si me preguntan sobre capacitación de profesores, pues más del 40% de nuestros profesores al año pasan estos talleres de capacitación, pero también, como dijo Alberto Grajeda, lo que funciona son los grupos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque pequeños grupos de 8, 10, 12 profesores son los que, bueno, también nuestra universidad es una universidad boutique, como la llamamos, ¿no? Es una universidad que apuesta mucho al ingreso basado en la calidad, etcétera. Entonces, trabajamos con pequeños grupos de profesores que ellos son los que después terminan siendo los diseminadores de la experiencia. Muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de cómo difiere las herramientas tecnológicas de Turnitin a plataformas nuevas de mecanismo de plagio, entre comillas, como Grammarly o Unbounce, que mediante inteligencia artificial puede realizar texto con estas funciones de texto predictivo. Entonces, ¿cómo difiere, cómo funciona y cómo el alumno logra
adoptar este tipo de herramientas teniendo otras a la mano como Grammarly o Unbounce? Bueno, voy aquí a contestar un poquito y me ayudarán los Albertos. Hay dos cosas muy importantes. Una, la idea del proceso de formar a los estudiantes en integridad, en honestidad, en respeto a derechos de autor, va más allá de las herramientas tecnológicas. Es decir, lo que tenemos es que empezar a formar a los estudiantes en por qué es importante producir sus propios textos, en por qué es importante hacerlo de la manera correcta, en por qué es importante hacer una citación y referenciación sobre de quién son las ideas. Dicho eso y teniendo eso como base, o sea, lo que estamos haciendo no es combatir a los estudiantes, sino formarlos. Sin embargo, obviamente no podemos ser ciegos al avance de la tecnología y a estas tecnologías cómo funcionan. Entonces, lo que nosotros tenemos con Turnitin es una herramienta para detección de similitudes de texto o para hacer evaluación y calificación de manera más fácil, rápida, justa y equitativa con los estudiantes. Pero nosotros obviamente también estamos viendo qué otras herramientas hay en el mercado. Entonces, por ejemplo, en este momento vamos empezando con inglés, pero ya ahí estamos probando cómo detectar, por ejemplo, estos spinbots, se llaman en inglés, que es, digamos que uno le mete el texto y lo que hace es cambiar palabras por sinónimos. Entonces ya estamos probando herramientas para detectar spinbots. Tenemos una herramienta para detectar autoría también, es decir, que la estructura del texto se parezca a los textos que ha presentado el mismo estudiante en ocasiones previas. Entonces nosotros también estamos persiguiendo de alguna manera estos avances y mirando cómo podemos nosotros utilizar tecnología de punta para hacer detección de estas otras prácticas que estamos viendo que están apareciendo en el mercado. Sin embargo, la idea y siempre pensando en que lo que queremos es fomentar la integridad más allá digamos que de pillar a los estudiantes y de promover esa integridad y esa honestidad con los estudiantes como desde la base, desde esa promoción como de los valores y ética y moral. Entonces eso es como mi grano de arena. No sé si los Albertos tengan alguna otra cosa para decir. Sí, a ver, me gustaría comentar, ha sido muy interesante cuando hemos empezado con Turnitin hace unos años atrás. Teníamos trabajos muy grandes de estudiantes, de muchas hojas, ¿sí? Y ni bien ya empezaron a tener el Turnitin, dijeron mucho plagio, estoy copiando mucho, no estoy diferenciando bien. Entonces nuestros trabajos se volvieron mucho más pequeños, sí, mucho más condensados, pero realmente de los estudiantes, ¿no? Y esto ha sido también un proceso de ellos, de que han ido viendo, digamos, cómo funciona la herramienta, qué es lo que te da, y eso nos ha servido de mucho, ¿no? Entonces los docentes también lo han agradecido, la verdad, porque antes obviamente eran archivos muy grandes, trabajos muy grandes, se han condensado los trabajos. Y como les había comentado, los docentes también siempre están, y lo venimos diciendo, no el porcentaje, no el porcentaje que te refleja el Turnitin o cualquier herramienta no es el puntaje que debería recibir el estudiante, ¿no? Hay que ver el trabajo, hay que enseñarle, puede ser que se haya olvidado diferenciar o puso mal las referencias. Entonces, obviamente como docentes debemos ver esto, ¿no? Que es realmente muy importante para que podamos tener una buena comunicación con los estudiantes. Y de ahí pasamos justamente de ser una herramienta punitiva, de que sea un porcentaje, de que estás mal, debes hacer las cosas bien, más bien ayudarle y decirle, debería ser esto y el otro, y eso le sirve mucho para su tesis, ¿no? Entonces, realmente cuando ya llegan a la parte de la tesis, no es como algo muy nuevo que están aprendiendo cómo se referencia, cómo se hacen las cosas, sino realmente llegan con mucho más bagaje de experiencia por todas las materias, ¿no? Solo para terminar, era muy interesante lo que me decía en uno de mis cursos. Subía una tarea y no me decían, va a subir la tarea, profe, para que va a subir el Turnitin, me decían, ¿no? Entonces ya estaban acostumbrados a que ahí tenga su tarea Turnitin y ellos puedan ver el porcentaje, pueden tener como esa retroalimentación también luego. Entonces realmente ha sido muy interesante esa parte. Sí, yo sumaría así muy rápidamente, insisto en el proceso. O sea, sobre todo de acuerdo, tal como es la herramienta Turnitin, que tiene que ver con creatividad asociada a documentos escritos, deberíamos tomarnos el tiempo para ir evaluando partes. Otra cosa que ha funcionado, pero hay que ponerlo en el sílabo, es que el profesor se reserva el derecho a pedir una defensa
individual del trabajo presentado, ¿no? Si no la ponemos, puede ser que el estudiante diga, usted no lo puso en las reglas, no me puede pedir esto, ¿no? O está, o sea, se ha tomado ojeriza conmigo y por eso me está pidiendo a mí que defienda. Pero los profesores llegamos a desarrollar ese sexto sentido que tienen nuestras mamás, ¿no? Ellas saben cuándo les estamos mintiendo, ¿no? Entonces, los profesores también sabemos cuando el trabajo es perfecto, cuando no es el vocabulario usual, etcétera, pues ahí hay que invitarlos. Y yo siempre tengo esto de, ok, el estudiante ha plagiado, etcétera, antes de llevarlo al cadalso, le hago la pregunta de ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo y cómo lo puedes arreglar? Hay muchos estudiantes que dicen, profe, deme 2 días, deme 3 días, disculpe, y creo que es mejor lección que reprobarlo, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí, ¿no? Son algunos consejitos que doy que nos han servido. Muchísimas gracias. Y para finalizar, si me permiten un par de minutitos adicionales, creo que sería interesante abordar muy brevemente cuáles han sido estos retos para cada uno de ustedes en ese cambio de paradigma, ¿no? De implementar este tipo de soluciones, tanto con estudiantes, con el personal docente. ¿Cuáles han sido los retos más significativos que han tenido ustedes desde sus áreas respectivas? Ok, voy yo. Miren, como en la parte que toca el campus virtual, en la parte de lo que es capacitación, principalmente herramientas digitales, ha sido como les mostré ese camino, ¿no? Es un camino largo que hemos ido llevando poco a poco. De hecho, yo creo que justamente en este COVID, muchas universidades, colegios y todo, hemos avanzado 10 años de lo que hubiéramos estado tal vez si es que no hubiera habido la pandemia, entonces la utilización de herramientas y todo eso, ¿no? Creo que los retos más importantes han sido que los docentes adopten estas herramientas, ¿sí? Y que vean que es para bien tanto de los estudiantes y del mismo, ¿no? A veces cuesta como docente decir voy a aprender esta herramienta, pero tengo que configurarla, voy a tardar y no sé qué. ¿Han visto lo que les mostraba eso de que tenga un LMS muy completo el estudiante y que el profesor, eso cuesta tiempo, ¿no? Del docente o del profesor cuesta tiempo hacerlo, pensarlo, todo aquello. Pero después una vez que lo tienes, es ya solamente ir modificando según el curso, según las nuevas tendencias que haya. Va a ser mucho más fácil modificarlo y hacer todo eso, ¿no? Entonces, realmente creo que los retos tanto de los estudiantes y de los profesores ha sido esto de capacitar y que ellos adopten estas tecnologías como de ellos, ¿no? Y que realmente los estudiantes también, como les decía, vean que estas herramientas les sirven, ¿no? Digan, esto me va a servir para mi tesis o estoy haciendo un trabajo mejor que es mío, hasta se sienten más orgullosos después cuando haces trabajos que realmente son de ellos y no son una copia. Entonces, todo eso obviamente nos ha ido sirviendo, pero es un camino que hay que seguir y que yo diría que los docentes y los estudiantes deben adoptar las herramientas, ¿no? No solamente que sea una obligación, sino realmente digan, esto me sirve por esto y por esto, ¿no? Entonces, por eso que normalmente ponemos un conjunto de herramientas y el que mejor te venga a tu materia es el que deberías de utilizar, ¿no? Gracias, doctor Alberto. A ver, voy a decir algo, pero espero no tener una hipersensibilidad de parte del público. Hay un elemento fundamental que nos ha servido mucho y ha sido esencial cuando la predisposición de los docentes que han asistido a los talleres ha partido de una posición de humildad, ¿no? O sea, ok, no sé todo lo que sé puede ser mejorado y deseo aprender nuevas cosas, ¿no? Eso por una parte. Yo diría, o sea, no digo que los profesores seamos arrogantes, ni mucho menos, ¿no? Pero realmente es necesario en algún momento. Me gusta mucho utilizar la palabra humildad, puede ser apertura de mente, etcétera, pero el valor de la humildad es esencial desde el punto de vista de que predispone al aprendizaje, ¿no? Entonces, yo diría de toda la experiencia que tenemos,
en el momento en el que se genera una cultura, y mucho depende del capacitador también, ¿no? O sea, si el capacitador se para sobre un pedestal y, oh, humildes mortales, yo les voy a enseñar aquello que ustedes no saben y que estén en el Olimpo, pues ahí se acaba todo, ¿no? Entonces, más diálogo, más conversación, mucho aprender de nuestros errores. He fallado en esto, he fallado en el otro, aquí no he podido, etcétera, ¿no? O sea, pero como dicen, yo diría eso de que el líder demuestra que es un líder cuando no deja caer a nadie de su equipo. Entonces, también nosotros como profesores deberíamos esforzarnos en que no caiga ningún alumno, ¿no? Y ahí hay que ayudar, etcétera, y entre nosotros colaboramos. Creo que, o sea, es decir, no es tan técnico lo que digo, tiene que ver más con un tema actitudinal, pero funciona, ¿no? Funciona, y eso, ese sería mi consejo. Gracias, Alberto. Cata, finalmente, ¿cuál crees que ha sido el reto más importante? Yo creo que el reto más importante para nosotros, y desde que yo daba clases y era profesora, y para mí, por supuesto, hablando como desde el punto de vista de la herramienta, es cambiar esa idea de que nosotros somos una herramienta para castigar y como para encontrar lo malo y no una herramienta para formar, que es lo, digamos, como nosotros nos vemos a nosotros mismos desde que era profe, ni siquiera trabajaba para Turnitin, desde ahí era esa idea de yo lo que quiero es que ustedes lo hagan, que aprendan, que entiendan por qué las cosas se tienen que hacer de esta manera. Entonces, ese cambio de lo punitivo a lo formativo es un reto y lo sigue siendo, pero digamos que eso lo fue cuando era profesora, lo es todavía trabajando en la compañía. Y yo creo que nos falta un rato también como para cambiar esa mentalidad para los profes, para los estudiantes y para las instituciones. Muchísimas gracias a todos por esta gran sesión de muchísimo valor y muy práctica para todos aquellos que tienen esta curiosidad de ver qué más pueden hacer con este tipo de soluciones tecnológicas. Por nuestra parte es todo. Alberto Grajeda, Alberto Sangenés, muchísimas gracias por su participación. Cata, como siempre, muchísimas gracias por tu valiosa aportación. Como siempre, a todos les recuerdo que les enviaremos constancia de grabación en un lapso de 48 horas para que puedan volver a ver esta gran sesión y tener su constancia. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en el siguiente evento. Adiós, muchas gracias por su paciencia. Gracias, hasta luego.